Y seguimos en modo país y como saben en el mes de julio se viene la 10ª y última ronda de consejo de salarios de este periodo. Y realmente se viene también con ella el desafío de poder cumplir con lo que en su momento se comprometieron empresarios, gobierno y trabajadores, que era mantener el poder adquisitivo de los salarios al final del periodo para poder en su momento, fruto de la pandemia, sostener aquello que era la economía y los puestos de trabajo. Para hablar de este tema vamos a poner los puntos sobre la mesa. 75% de los trabajadores son el objetivo que tienen estos consejos de salario, 180 mesas de negociación, o sea, se viene un periodo de fuerte negociación, sabemos la importancia que tiene este tema para nuestros trabajadores, para las empresas y para el gobierno. Para hablar de este tema contamos con la presencia de Elba Pereira, ella es la secretaria general del PIT-CNT. Bienvenida, Elba, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias. Elvia, que te decía Elba. Elvia, un gusto de recibirte. Primera mujer en este cargo en el PIT-CNT, ¿verdad? De esto me voy de tema, pero bueno. Efectivamente, todo un desafío para las mujeres en el lugar de la Secretaría General. Y bueno, vamos aprendiendo y haciendo camino. Totalmente, aparte la mujer tiene una forma también de gestionar muy particular y también muy empática, así que creemos que por ese lado seguro vas a tener muchas cosas en cuenta. Bueno, muchas gracias. Seguramente sí hacemos lo posible y lo imposible, claramente en un lugar donde históricamente es de hombres. Totalmente, totalmente. Vamos a hablar de esto que decíamos, Consejo de Salarios, la última ronda, fuerte, importante. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan, Elvia? Y bueno, el primero y más básico es que efectivamente los trabajadores que pusieron todo de sí en el momento de peor complejidad para la población y para el mundo en general, pero los y las trabajadoras uruguayas privados y públicos, pero en este caso que nos estamos refiriendo a los privados, pusieron de su propio bolsillo para sostener esto. Esto no es menor, con una promesa de poder recuperarlo en términos de este periodo de gobierno. Con una salvedad que hay que tener claro, lo que se perdió, se perdió. Lo que no se pudo hacer en términos de salariales, de poder de compra, eso no se recupera. No es retroactivo. Exacto. Es pero intentar en este periodo lograr ese atraso, digamos, en el poder de compra. De todos modos, así fuese retroactivo, lo que tú no pudiste hacer. Ya nadie te lo devuelve. Ya eso no se devuelve. Efectivamente, y teniendo eso en claro, tenemos una 10ª ronda gigante. Gigante. Tú lo mencionabas al inicio, gigante. 180 mesas aproximadamente, donde hay mucho para andar. Hay mucho. Dependerá de los lineamientos del gobierno, claramente. Los lineamientos del gobierno siempre, en muchísimas de las situaciones, son tomadas en cuenta para, obviamente, tanto empresarios como trabajadores, poder manejarse. Ahora, está claro que estos lineamientos nosotros, desde el lado de los trabajadores, esperamos que sean en la dirección correcta, que para nosotros es el lograr tener como mínimo el mismo poder de compra del año 2020. Eso es un montón y bueno, dada la coyuntura, sí. Esto habla de responsabilidad de los trabajadores, ¿eh? Esto habla de la responsabilidad que tenemos trabajadores y trabajadoras. Porque claro, visto así, alguien podría decir, los trabajadores no piden aumento salarial, no van por aumentos. Bueno, en esta coyuntura, siendo conscientes, efectivamente el compromiso es poder recuperar la totalidad de lo perdido. En esto de acompañar el contexto, digamos, nacional e internacional que tenemos, ¿verdad? En eso de acompañar una pandemia dura, que lo hicimos desde el día 1 con las incertidumbres que teníamos todos, gobiernos, empresarios, ciudadanos, padres y madres de familia. O sea, esa incertidumbre fue total. En esto de acompañarlos, yo entiendo que los y las trabajadoras fueron muy responsables a la hora de decir, bueno, hagamos un convenio puente. Puente para ver cómo después podemos barajar y dar de nuevo. Bueno,
llegó el momento. Llegó el momento. ¿Cómo es el diálogo entre al día de hoy con los representantes del gobierno y por supuesto con las empresas? ¿Cómo está siendo el diálogo desde el PIT-CNT está siempre abierto. Las puertas no es de ahora, no es con este gobierno, es con los anteriores también. Siempre estuvo abierto, siempre y cuando del otro lado haya una voluntad de diálogo. Porque ahí es donde podrían... ¿Cómo se han encontrado en esos diálogos en estos últimos tiempos y cómo se ven hacia esta ronda? Bueno, insisto con lo mismo, ¿no? Dependerá de los lineamientos del gobierno. Porque muchas veces y en muchas entrevistas me preguntan, ¿el 2023 será de conflictividad? Yo digo, la conflictividad no se planifica previamente. La conflictividad es una consecuencia de algunos actos, que en este caso... Claro, algunos representantes de algunos gremios han planteado desde ya la conflictividad, entonces claro, ya se plantea desde un lugar de vamos a ir a la lucha. Tú estás planteando, vamos a primero ver la situación, ¿cuál es? Acá no se trata de primero o último, ¿no? Una cosa es la conflictividad. ¿Quién ve la conflictividad en términos de movilización? Nosotros no lo vemos así. Esto es movilización, para nosotros es sinónimo de expresión. Y la libertad de expresión de todas las personas tiene que ser el primer objetivo. La libertad de expresión, entonces la movilización en sí no se planifica de antemano diciendo vamos a ir a confrontar. No, vamos con un objetivo, veamos cuánto podemos acercar a ese objetivo, obviamente y claramente con los y las trabajadoras movilizados. Claro, con las herramientas que ustedes disponen. Exacto, exacto. Y eso no necesariamente tiene una connotación negativa a la conflictividad. Eso es otra cosa, eso es otro momento, ese es el momento en que hay trancazos o hay obstáculos que hacen a que de alguna manera no se mueven las partes y bueno, de un lado hay unas herramientas, del lado de nosotros tenemos otras. Hay otras. ¿Cuáles son los sectores? Perdón, hago una intro primero. El ministro Mieres, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, indicaba recientemente que estamos hablando de que un 54% de los trabajadores tendrían, o el 27% que no habrían tenido una pérdida de poder adquisitivo, y otro 27% que tendrían menos del 1%. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes, que han hecho un planteamiento desde el Instituto Cuesta Duarte en cuanto a la pérdida salarial y cuáles son los sectores que se ven hoy aún desfavorecidos y por supuesto necesitan especialmente de esta recuperación? Bueno, el Instituto Cuesta Duarte, que es reconocido tanto por los gobiernos como a nivel nacional e internacional de su rigidez sobre los estudios, sean estos cuales sean. En este caso es claro, hay una disparidad de pérdida de poder adquisitivo porcentualmente hablando. Tenemos trabajadores que han perdido un 4,2% de su poder de compra, otros un 4,8%. Hoy tenemos a los sectores que el gobierno reconoce como los más desfavorecidos, que es más o menos un 5%, que son aquellos trabajadores que se desempeñan en las actividades de los taxis, remises, alojamientos, casas de comida. Estos son los sectores que están más desfavorecidos, tanto en sus niveles de ingreso, que son los que cobran 25.000 pesos o menos, y son los que aún vienen rezagados en esta ronda. Son 45.000. Dirán, ¿están en esos 27% que dice el ministro de Trabajo? Y bueno, para nosotros no debería quedar ni un 1%, ninguno, y mucho menos los más desfavorecidos, que están negociando todavía, están negociando en este momento para ver si se puede de alguna forma que ese poder adquisitivo tener las mismas condiciones que tenían en el 2020. ¿Es necesario acompañarlos? Por supuesto. Y por otro lado tenés sectores de actividad como la educación privada, la salud privada, la construcción, que ha hecho convenios colectivos por el 100% de su pérdida salarial. Por lo cual hay disparidad entre los trabajadores. Hay que apuntar allí
a que el objetivo que el gobierno y la promesa que hizo el gobierno en su momento y que reconoce haberla hecho, se pueda cumplir. Sin duda. ¿Cómo se preparan de acá a julio? ¿Cuáles son los principales elementos que ustedes van a ir recogiendo y cómo se preparan en general para estas negociaciones? Para saber un poco cómo es la cocina, de alguna manera, del PIT-CNT para esto. Bueno, la cocina, para utilizar tu término del PIT-CNT, no se orienta únicamente a una actividad, porque está claro que para el PIT-CNT, para los trabajadores organizados en el PIT-CNT, no solamente, sí, muy importante, pero no solamente nuestra mayor actividad tiene que ver con los salarios. Claro. ¿Tá? O sea, es mucho más grande, más amplia la mirada que tiene el PIT-CNT y la injerencia que nosotros entendemos, tenemos y jugamos dentro de un país que tiene una central única de trabajadores organizados para incidir en el país y el modelo de país que queremos. Y para esto estamos trabajando en una amplia convocatoria en lo que entendemos la intersocial, con los aliados históricos, la FEU, la ONASPU, o sea, otros sectores de la sociedad, para ampliar lo más posible e ir hacia un Congreso del Pueblo, donde allí estableceremos, en acuerdo con todas las organizaciones, con todas las que piensen y se sientan parte, porque lugar para todos entendemos que hay. Entonces, así como el PIT-CNT reclama en algunos espacios diálogos sociales, hablemos de reforma jubilatoria, por ejemplo, ya nos han visto educación, nos han visto reclamar Congreso del Pueblo, Congreso de Educación, también esto, sin ánimo de querer colocar la vara, como decimos nosotros, tan alta, sí confluir en muchas voces, con puntos y temas que para nosotros son neurálgicos. Y bueno, en eso estamos trabajando y eso va a ser alrededor de mediados del 2023, que también ahí se entremezcla con lo que hablamos y se superponen las actividades tan importantes como la ronda décima de salario, como la rendición de cuentas. Claro, porque se viene también ese periodo que es complejo. Nos quedaríamos hablando un montón, tenemos muchos más temas porque evidentemente salario mínimo nacional, todo el tema de la ultraactividad, pero ya tendremos más oportunidad durante el 2023 de seguir conversando porque, bueno, un tema que de alguna forma nos implica a la gran mayoría de la población de nuestro país, así que te esperamos próximamente. Muchísimas gracias, le deseo muchos éxitos en el 2023 y bueno, estoy a la orden. Cuando quieran, venimos y conversamos. Muchísimas gracias.